En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a unirnos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La escatología es aquella parte de la teología que quiere mirar al final de la vida humana y al final de la humanidad desde los datos que nos ofrece la revelación bíblica. Por su misma naturaleza, este estudio entra en diálogo con otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, temas de filosofía, temas de ciencia, temas de tecnología y en otros aspectos también temas, por ejemplo, de historia. Otra manera de describir la escatología es tomar la perspectiva de la historia de la salvación. Sabemos que a lo largo de los siglos, Dios ha entrado en diálogo con la humanidad. Ese diálogo ha tenido una plenitud en la persona de Jesucristo. Pero somos conscientes de que aquello que Cristo ha realizado, en cierto sentido, está incompleto. Si el propósito de la obra de Cristo es la reconciliación entre Dios y el hombre, si el propósito de la obra de Cristo es la victoria plena sobre los enemigos del hombre, que son el demonio, el pecado y la muerte, esa victoria no la vemos todavía. Todavía no tenemos esa victoria. Nos damos cuenta que Cristo vivió, padeció, murió, resucitó, vive resucitado, pero nos damos cuenta que sigue habiendo pecado. Nos damos cuenta que sigue habiendo muerte. Nos damos cuenta que el poder de las tinieblas sigue obrando. Esto suscita una pregunta. Esa pregunta es: ¿hasta cuándo? Hay una expresión que podemos considerar clásica que describe muy bien este drama. La famosa expresión de Moltmann: ya, pero todavía no. La vida cristiana se plantea como un ya, pero todavía no. Somos salvos y sin embargo no experimentamos la plenitud de la salvación. Conviene aquí mirar el capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Romanos. Yo les sugiero, como ejercicio exegético interesante, incluso como meditación, uno podría decir lectio divina, vaya usted al capítulo 5 de la carta a los Romanos y observe la distinción que hace el apóstol Pablo entre lo que significa la justificación y lo que significa la salvación. Usted encontrará en ese capítulo que el apóstol Pablo habla de que nosotros ya hemos sido justificados, pero presenta nuestra salvación como una salvación en esperanza. Esto define la vida cristiana como una especie de tensión, precisamente tensión entre el presente y el futuro, entre el ya de la justificación y el todavía no de la plena salvación. El motor que nos mueve dentro de esa tensión es la virtud teologal de la esperanza. El objetivo primordial
el mensaje central del cristianismo no es solamente el ya, el presente, el mundo presente. Hay algo que nosotros esperamos. En la misma carta a los Romanos, en el capítulo 8, el mismo apóstol Pablo desarrolla esa idea presentando el desenlace de la historia de la salvación como un acontecimiento que es realmente cósmico. Dice Pablo: la creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación gime. Entonces, la vida cristiana está afectada en el presente por el futuro. Tome en cuenta esa frase, que suena extraña. Nuestro presente está marcado por el futuro. ¿Qué queremos decir con esa frase? Queremos decir que la certeza de que estamos esperando algo, la certeza de que la salvación la hemos recibido en esperanza, cambia la manera como nosotros nos relacionamos con el mundo presente. Se lo voy a decir en otro lenguaje. Hermanos, nosotros no debemos pensar que el cristianismo es simplemente un modo de mejorar este mundo. En eso, el cristianismo se diferencia de una gran cantidad de teorías filosóficas, económicas, sociales, políticas. Ciertamente el cristianismo tiene un impacto en las realidades de este mundo y no podemos ser indiferentes, por ejemplo, a la injusticia social. No podemos ser indiferentes a la destrucción de la riqueza ecológica del planeta. No podemos ser indiferentes a los problemas demográficos. A nada de eso podemos ser indiferentes. Y esas son realidades propias del mundo presente. Pero lo nuestro no es únicamente el mundo presente. La certeza de que hay algo mayor hacia lo cual nos encaminamos, hace que siempre el mundo presente, sin perder su consistencia y un cierto grado de autonomía, en la línea del pensamiento de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, sin perder esa especie de autonomía, sin perder un valor que le es propio, el mundo presente no agota el mensaje cristiano, porque estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. Este mensaje no es solamente del apóstol Pablo, pero quiero citar otro texto también de él. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, encontramos que Pablo se refiere al contraste entre una vida totalmente consagrada a Dios, lo que llamamos una vida en virginidad, y aquella persona que realiza un camino diferente a través del matrimonio. Y entonces Pablo dice: el que se casa no peca, pero es preferible, para quien tenga ese llamado, es preferible no casarse. Y entonces agrega estas palabras, dice: queda como solución que los que tienen vivan como si no tuvieran, los que están casados como si no lo estuvieran, los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran de él. Ese lenguaje que puede parecer extraño se resulta comprensible desde esta idea que estamos desarrollando entre el ya y el todavía no, entre el presente y el futuro. Es como si Pablo dijera: no concentres toda tu fuerza, toda tu alegría, toda tu satisfacción en lo presente, porque, explica en el mismo capítulo, la presentación de este mundo se termina. De tal manera que el matrimonio, por ejemplo, tener esa persona amada cerca, compartir la vida con ella o con él, es algo indudablemente deleitable,
es algo que puede despertar gran alegría, pero no le des todo tu corazón a eso. Eso también pasa. El tener logros económicos, materiales, es una gran satisfacción. Pensemos en la persona que durante muchos años ha luchado por tener su casa propia, o ha luchado por tener un ascenso en su trabajo, o ha luchado por llevar su emprendimiento, su empresa, llevarla a un punto de equilibrio, cuando ya la empresa empieza a darle, por fin empieza a darle, ya no problemas, sino empieza a darle ganancias. Es una gran satisfacción. Pero Pablo dice, no te quedes en eso, eso también pasará. Entonces el cristiano es una persona que mira al mundo presente, que trabaja en el presente, pero que está siendo impactado ya por el futuro. Y ese impacto del futuro hace que él no considere al presente como un absoluto. Tal vez eso sintetiza una gran parte de lo que estamos diciendo. Para nosotros cristianos, el presente es importante, es decisivo, pero no es absoluto. Como el presente no es absoluto, entonces hay cosas que nosotros podemos ganar o perder en el presente, y no porque las ganemos nos llevan a una alegría absoluta, no porque las perdamos nos llevan a una tristeza absoluta. El caso más dramático es el de los mártires. Hoy precisamente estamos recordando a unos héroes de la santidad, grandes jesuitas evangelizadores en el Japón, Pablo Miki y sus compañeros. Ellos lo perdieron todo, su fama, sus posesiones, su prestigio, fueron desposeídos de todo y luego torturados, crucificados y ejecutados. Una muerte espantosa. Pero, ¿por qué ellos pueden sacrificar ese presente? Porque ellos no absolutizan el presente. Entonces, para el cristiano, el presente es decisivo, pero el presente no es absoluto. De ahí surge una pregunta. ¿Y entonces cuándo viene lo absoluto? O también lo podemos plantear desde el ámbito de la cristología. ¿Cuándo será perfecta la victoria del Señor? ¿En qué momento se cumplirá aquello que dice, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo? Aquello de que Cristo va a entregar al Padre. Todo se va a someter a Cristo, pero luego Cristo somete todo al Padre. ¿En qué momento se completa la victoria del Señor? Eso es lo propio de este estudio. Eso es lo que nosotros estudiamos cuando nos acercamos a la escatología. ¿Cuándo se completa la obra de Cristo? ¿Cuándo llega el momento en el que se hace realidad la victoria plena de Jesucristo? Eso es lo que nosotros estudiamos aquí. Bueno, teniendo claro cuál es el propósito, cuál es el objetivo de esta asignatura, miremos un poco cómo entran en diálogo todas esas realidades que he dicho antes, es decir, filosofía, ciencia, tecnología, historia. Vamos a ver eso cómo entra en relación con nuestra materia. Empecemos por la parte filosófica. ¿Qué relación tiene el estudio de la escatología con la filosofía? Bueno, todos sabemos que la filosofía consiste en el estudio sistemático de las cuestiones más profundas del ser humano, utilizando como recurso la razón. Esa es una manera de definir la filosofía. La filosofía utiliza como herramienta la razón, la racionalidad humana, para abordar las cuestiones más profundas del ser humano. ¿En qué consiste la profundidad de una pregunta? Decimos que una pregunta es más profunda en la medida en que la respuesta que obtengamos tiene mayores repercusiones. Por ejemplo, una persona que dice, ¿qué zapatos me voy a poner hoy? Esa es una pregunta. Pero uno se da cuenta que eso no tiene mayores repercusiones más allá de cosas seguramente menores, incluso triviales.
En cambio, si la persona se hace una pregunta como, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Resulta que esa pregunta va a afectar muchas cosas, porque por lo pronto tendré que preguntarme si lo que estoy haciendo es consecuente con el propósito que yo le veo a mi vida. Si el propósito que yo le veo a mi vida es hacer dinero, pero estoy sentado sin trabajar, entonces hay una inconsecuencia. De modo tal que hay preguntas que son más profundas que otras. La filosofía se ocupa de las preguntas que suelen ser más profundas o suelen ser consideradas más profundas precisamente porque afectan áreas inmensas de la vida humana. Todos estaremos de acuerdo en que una de las preguntas que puede considerarse más profunda es aquella sobre el sentido de la vida humana. La pregunta por el sentido es la pregunta por el para qué de la vida humana. Observemos que el comportamiento humano es teleológico. ¿Qué quiere decir este adjetivo? Teleológico, telos quiere decir un fin, un propósito, una meta. Está emparentado con la idea de distancia, por eso también tenemos teléfono, televisor, teletransportación, muchas palabras que empiezan con esa raíz, pues aluden a distancia. Pero telos en principio es un propósito, una meta. El ser humano obra de una manera teleológica. Teleológica. Es decir, todo lo que uno hace tiene un cierto propósito. Si usted ve una persona que está en la calle y empieza a sacudir el brazo, pues usted mira si está haciéndole señas a alguien, si quiere detener un taxi o algo parecido. Cuando una persona hace algo que no parece tener ningún propósito, calificamos ese comportamiento como exótico o incluso como loco. ¿Y esa persona por qué hace eso? Vaya usted a saber, está como mal de la cabeza. Con esa manera de expresarnos estamos indicando que para nosotros lo natural es que todo lo que uno hace tiene un propósito. Pues todo lo que uno hace de manera voluntaria, ¿se entiende? Todo tiene un propósito. Entonces, si todo tiene un propósito, uno se da cuenta que las acciones humanas están, por decirlo de alguna manera, anidadas. Es decir, hay una serie de acciones que se incluyen dentro de un propósito mayor. Para llegar a esta hora del día he cumplido una serie de acciones previas. Entonces, hay aseo, hay vestirme, hay alimentarme. Hay varias acciones. Todas esas acciones tienen un propósito. Ese propósito es estar en clase. Pero cuando yo agrupo un conjunto de acciones con un propósito, luego a ese conjunto también le puedo hacer la misma pregunta. ¿Y para qué quiero estar en clase? Bueno, quiero estar en clase porque quiero terminar bien mi semestre. ¿Y por qué quiero terminar bien mi semestre? Uno se da cuenta que estas son preguntas recursivas, o también podríamos llamarlas preguntas anidadas. Usualmente, la persona humana en su infancia no se hace demasiadas preguntas de este género. Le basta con saber que está portándose bien frente al papá, frente a la mamá, frente a los profesores. El niño no suele preguntarse muchas cosas. Aquel niño que va al jardín infantil a sus 4 años no se pregunta, bueno, pero todas estas bolitas que yo hago, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Tanta bolita? ¿Tiene un sentido hacer bolitas? Mañana, dice la profesora, vamos a hacer resortes. ¿Hay un sentido en los resortes? ¿Qué pretenden con nosotros con esos resortes? ¿Qué hay detrás de esto? Esas preguntas no las hace el niño. Pero cuando se empieza a desarrollar nuestra capacidad racional, empezamos a ser más dueños de nuestros propios actos.
Y al adueñarnos de nuestros actos, indudablemente empezamos a hacer más preguntas de esas. De modo que si yo estoy en quinto o en séptimo semestre de teología y el profesor dice, bueno, estudiantes, hoy nos toca resortes. Pues yo creo que ninguno haría caso, por más estudiante que sea y por más costosa que sea la matrícula, no haría caso de los resortes, porque no le ve un propósito, no le ve un para qué. Eso demuestra una vez más que el ser humano siempre obra de acuerdo con una razón, obra de acuerdo con una meta. Eso se llama un telos. Nuestro comportamiento es teleológico. Usualmente, hacia la adolescencia, la juventud, empiezan a aparecer preguntas de mayor profundidad. Es bueno darse cuenta que la filosofía no es una intromisión en la vida humana. Lamentablemente, muchos jóvenes ven los estudios de filosofía, por ejemplo en el bachillerato, los miran como algo que simplemente hay que hacer. Si no hago esto, no me gradúo. Su motivación, entonces, es muy pragmática y es muy pobre, porque únicamente lo que quieren es lograr ese pequeño objetivo. Ya, yo logro eso y ya está solucionado el problema. La verdad es que el ser humano, llegado a la edad de la razón, es filósofo. Buen filósofo o mal filósofo, pero todos somos filósofos, porque todos hemos tenido que hacernos esas preguntas. ¿Lo mío qué es? ¿A qué voy a dedicar mi vida? Hay algo muy interesante que han destacado varios pensadores, y es que cuando uno empieza a hacer esas preguntas, es por una parte porque se ha desarrollado la capacidad racional, pero por otra parte porque uno empieza a tomar conciencia de algo que se llama finitud. Y a medida que la vida avanza, la conciencia de la finitud también avanza. Yo recuerdo perfectamente hace un poco más de 10 años, podría ser como unos 10 años, recuerdo una especie de luz, vamos a ponerle ese nombre, como una intuición, en inglés llaman eso un insight, como una claridad, según la cual yo me di cuenta, a mí no me queda tanto tiempo. Bueno, en ese momento pues tenía algo más de 40 años y cualquiera podría decir, te queda mucho tiempo. Pero la verdad es que uno no tiene demasiadas oportunidades de hacer algo. No de repetir lo que viene haciendo, porque tiempo para repetir lo que viene haciendo hay mucho, pero para hacer algo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Incluso antes de eso, estoy hablando en este momento de una manera autobiográfica, empezó el servicio de evangelización que tengo en internet de diversas maneras, con una página web y canales de YouTube y cosas de estas. Y yo quiero confesarles aquí que una de las razones por las que yo empecé eso fue por conciencia de finitud. O sea, yo me di cuenta de lo que es obvio. Después de que yo me muera, eso queda. Entonces, por ejemplo, si estamos grabando, como es el caso, estamos grabando estas reflexiones de introducción a la escatología, pues el profesor, el padrecito se muere, pero eso le puede servir a otra persona. Es la misma lógica de quien escribe un libro. ¿Recuerdas la famosa expresión, no? Sembrar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. En esas tres actividades, lo que se hace es una apuesta por el futuro. Lo que se hace es tratar de hacer algo que vaya más allá de mí, porque he tomado conciencia de que yo soy finito. Aunque pueda sonar simpático que alguien diga el día de su muerte, bueno, hoy me muero, quiero contarles que me la gocé. Gocé la vida. Qué bueno. Adiós. Eso es lo máximo. Sí, alguien puede pensar eso, que eso es lo máximo, pero otra persona puede decir, ese es el único propósito de la vida. Es decir, una vida simplemente gozada es como una vida que se cierra sobre sí misma. El que dejó algo, el que dejó un impacto, el que dejó una huella, el que dejó el libro, el que dejó el hijo, el que dejó un impacto,
de alguna manera está tratando de vencer la finitud. Y es evidente que el impulso para vencer la finitud es algo que está en nosotros. Entonces, desde el punto de vista filosófico, hay dos cosas que marcan la reflexión de tipo escatológico. Esas dos cosas son la conciencia de la finitud y el deseo de vencer la finitud. Quitemos la palabra finitud y pongamos otra más sencilla, muerte. La conciencia de la muerte y el deseo de inmortalidad. Las dos cosas están en nosotros. Voy a morir y quisiera hacer algo, quisiera dejar algo. Es inevitable esa sensación de permanencia, de victoria sobre la muerte, es algo inevitable en el ser humano. Y es algo inevitable por lo menos por dos razones. En primer lugar, porque nuestro propio organismo es una batalla continua contra la muerte. Es muy interesante darse cuenta, muy interesante pero muy dramático darse cuenta que la descomposición de un cadáver ya está dentro de la persona viva. Es decir, cuando una persona muere, lo que descompone su cuerpo, ya convertido en cadáver, lo que descompone su cuerpo es lo que ya tenía la persona adentro. Básicamente, toda la flora bacteriana que tenemos en nuestros intestinos y en otras partes de nuestro cuerpo. Pero ¿y entonces por qué uno no se está descomponiendo en este momento? Pues en este momento no nos estamos descomponiendo porque vivir es luchar contra lo que me descompone. La vida es lucha. Struggle, dicen en inglés. La vida es lucha. Es decir, la razón por la que yo no me estoy descomponiendo en este momento es porque activamente mi cuerpo está luchando contra lo que le descompone. Y la lucha de mi cuerpo contra esa flora bacteriana implica la sumisión de esa flora bacteriana. Entonces hemos avanzado en la investigación científica, luego comentaremos más sobre la ciencia. Hemos avanzado en la investigación científica y hoy sabemos que lo que hace el cuerpo humano es someter la flora bacteriana para que trabaje a favor nuestro. De modo que si a una persona le desinfectaran, llamemos eso desinfectar, le sacaran absolutamente todas las bacterias del intestino, esa persona seguramente no podría sobrevivir. Porque resulta que los procesos de las bacterias en nuestros intestinos son indispensables para producir aquellos bloques que son absorbidos por el intestino delgado y que pasan al torrente sanguíneo y que se convierten en nuestro propio cuerpo. O sea que a todas horas, todos los días, mi cuerpo está luchando contra la muerte. A todas horas y todos los días. He dado solo un ejemplo, el de los intestinos, pero hay que dar muchos otros ejemplos. Continuamente el cuerpo se está defendiendo y esa pelea, ese combate permanente contra la muerte es una de las cosas más conmovedoras. Hay una herida, de inmediato millones de plaquetas bloquean la salida de la sangre. Hay una infección, anticuerpos que atacan. Hay células cancerígenas. La mayor parte de nosotros, quizás todos nosotros aquí presentes, tenemos células cancerígenas, eso ya ustedes lo saben, todos tenemos cáncer. Entonces decimos que una persona está enferma de cáncer porque se le desarrolló ese cáncer. Y ahí vienen unos estudios interesantísimos, por ejemplo, la relación que tiene eso con una vida marcada por el estrés. Parece que la persona que está marcada por un estrés muy fuerte, por una situación de ansiedad muy fuerte, llega el momento en el que no puede controlar el cáncer que todos llevamos dentro. Entonces ahí es cuando se desarrolla el cáncer. Es una de las posibilidades, una de las posibles explicaciones, por lo menos para algunos tipos de cáncer. Entonces mi organismo está en lucha permanente. Mi organismo está peleando permanentemente. ¿Contra qué? Está peleando contra la muerte. Todo el tiempo está peleando contra la muerte. Todo lo que pudiera hacerme daño, el organismo trata de controlarlo. Si a usted se le acerca repentinamente algo hacia su ojo,
hay un movimiento reflejo, es de los más rápidos. Usted cierra, aprieta los párpados, usted tiene que proteger sus ojos. ¿Dónde se encuentra el cerebro? ¿Cómo se defiende el cerebro? ¿Cómo se defiende el corazón? Ver a un corazón luchar es algo impresionante absolutamente. Cómo el corazón trata a toda costa de luchar, incluso frente a las irresponsabilidades que muchos conocemos. Usted sabe que muchos de los infartos provienen por la acumulación dentro de las llamadas arterias coronarias, que son las que alimentan de sangre al mismo corazón. Se va acumulando como un sedimento que va adelgazando y que va estrechando las arterias coronarias. Pero aunque quede poco espacio, el corazón hace lo posible por seguir vivo. La lucha por la vida es algo que está en cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces no tiene nada de extraño que, considerado como un organismo, yo mismo soy un misil contra la muerte. Yo soy un misil contra la muerte. Yo estoy peleando contra la muerte. Eso demuestra, entre otras cosas, lo profundamente absurdo que es el suicidio. Porque todo mi cuerpo, todas las células de mi cuerpo tratan de repararse. Todo mi cuerpo lucha por la vida. Que yo luche hacia la muerte es una gran contradicción. Estamos hechos para la vida y sin embargo condenados a muerte. Entonces es normal que uno sienta ese impulso, ese deseo de inmortalidad, porque nuestro organismo, todo nuestro organismo busca la vida. Pero además, el deseo de inmortalidad también se debe a otra razón, y es que lo que descubre mi mente muchas veces es superior al tiempo. Algunos de ustedes, queridos amigos, ya me han oído explicaciones sobre esto. Yo, siguiendo las huellas de genios y pensadores como Platón, suelo dar ejemplos de las matemáticas. Entonces usted toma el descubrimiento de una verdad matemática. Si usted tiene un triángulo, uno de los teoremas más sencillos y conocidos de la geometría, si usted tiene un triángulo y usted traza las alturas desde cada vértice al lado opuesto, esas alturas siempre pasan por el mismo punto. Eso no era obvio. Usted está trazando 3 líneas, que 2 líneas se encuentren bien, pero que las 3 líneas pasen exactamente por un punto, eso llama profundamente la atención. Bueno, ahí lo tienes. Eso se llama un teorema. Y resulta que si tú descubriste ese teorema, después de que tú te mueras, ahí sigue el teorema. Lo que tú descubriste ahí sigue. Lo mismo podemos decir de grandes adelantos científicos y tecnológicos. Entonces, ¿qué es eso de que mi mente puede descubrir cosas que superan la hora de mi muerte? Mi mente es mayor que mi muerte, pero yo voy a morir. Eso es filosofía. Mi mente es mayor que mi muerte. Yo puedo concebir cosas. El gran poeta latino Horacio escribió una serie de obras entre las cuales destacan las famosas odas. Las odas de Horacio. Horacio era un hombre con un talento literario absolutamente colosal. No destacaba, sin embargo, por la humildad. La humildad no era su fuerte. Entonces Horacio escribió alguna vez: he hecho una obra más fuerte que el bronce, más duradera que el bronce, dice literalmente, más duradera que el bronce. O sea, esto dura, esto permanece. Él se daba cuenta de que su creación literaria, y pues aunque uno le dé rabia, eso es cierto, la gente sigue leyendo las odas de Horacio. O sea que sí hizo algo que es muy, muy resistente. Y seguramente Horacio seguirá siendo considerado un clásico después de que todos los que estamos en este salón nos hayamos ido de esta tierra. Entonces, mi mente es capaz de concebir cosas que van más allá de la muerte. Y sin embargo yo voy a morir. Entonces hay una rebeldía frente a la muerte. Hay un impulso que se opone a la muerte. Hay un impulso dentro de nosotros que se rebela frente a la realidad de la muerte. Cuando uno considera el tema del sentido de la vida, llega inevitablemente a una conclusión.
Y esa conclusión es: el sentido de la vida tiene que estar más allá de la muerte. Porque la posición del que dice, me la gocé y me morí, pues esa persona está definiendo su vida en términos de una especie de estructura cerrada. Está como enclaustrado en sí mismo. Pero aún esas personas, seguramente en un diálogo podrían encontrar su propia ansia de inmortalidad. Entonces, ¿en dónde estamos con el tema de filosofía y escatología? Entonces, ¿en dónde se encuentran la filosofía y la escatología? En los temas de la muerte, del sentido de la vida, ¿cierto? Del propósito mismo de la existencia, de la rebeldía. Observemos que la muerte le da una seriedad a la existencia, porque la muerte implica que hay un límite en lo que usted puede intentar. Usted no puede intentarlo todo. Bueno, hay unas cifras que me he aprendido prácticamente de memoria y que en distintos contextos las comento. Esas cifras también son muy fáciles de recordar para ustedes. Las cifras son estas. 3 años corresponden a un poco más de 1000 días. 30 años entonces son un poco más de 10.000 días. 90 años son un poco más de 30.000 días. Vivir 90 años ya puede considerarse vivir bastante en las actuales circunstancias. Eso quiere decir que, por ponerlo de una manera así un poquito, ¿cómo la llamamos? ¿Poética será? Podríamos decir que nosotros, al nacer, recibimos una bolsa que tiene 30.000 fichas y cada día nos sacan una ficha. Y tú no puedes detener la salida de esas fichas. Entonces, una persona como yo, que ya tiene algo más de 50, a mí ya me sacaron más de la mitad de la bolsa. Me quedan poquitas. Entonces, eso quiere decir que la vida se va acabando, que la vida termina y que el número de intentos no es infinito. ¿Intentos qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué voy a aprender? Intentos quiere decir a quiénes voy a amar, qué empresas voy a construir, qué libros voy a escribir o cosas parecidas. Ahí tengo que preguntarme qué clase de intentos voy a tener. Eso quiere decir que llegará un momento en el que se me acabarán mis intentos, en que ya no podré intentar nada más. Entonces, si tengo un número finito de intentos, pensemos en términos empresariales. Algunos genios del mundo empresarial han tenido varias bancarrotas, pero han logrado levantarse y hoy son personas exitosas. Estas personas, especialmente en el mundo vertiginoso de las industrias tecnológicas actuales, por ejemplo de computadores, pueden haber tenido unos 4 o 5 fracasos. Eso es tener muchos fracasos. Pero usted no se va a encontrar una persona que haya tenido 50 fracasos. Entonces el número de cosas que puedes intentar es finito. Por consiguiente, necesitas sabiduría. ¿Cuáles son, en resumen, los 3 grandes temas de la filosofía que conectan con la escatología? Son el tema de la muerte, es decir, de la finitud. ¿Cuál fue el otro que dijimos? El sentido de la vida. Propósito de la existencia. Propósito de la existencia lo podemos unir con sentido de la vida y estamos en lo mismo. Rebeldía. La rebeldía es la rebeldía ante la muerte, estamos ante lo mismo. O sea que la muerte, el sentido de la vida, y el tercero es la sabiduría. La sabiduría, ¿por qué? Porque la vida se va, porque necesito escoger sabiamente. Por ejemplo, entré a una comunidad religiosa, no, esto como que no es lo mío, esa es una bancarrota. Bueno, entonces me voy a otra, no, esto tampoco es lo mío. ¿Cuántas comunidades vas a recorrer? ¿16?
¿38 comunidades? No. Tienes un número finito de intentos. Entonces llega el momento en el que si has fracasado, yo creo que todos hemos fracasado alguna vez en la vida. Si has fracasado, tú dices, pare. Vamos a pensar bien esto. Otra persona dirá lo mismo, no con las empresas ni con la vocación religiosa, sino por ejemplo con el matrimonio. Bueno, ya me casé. No, esto no funcionó. Esto tampoco. Y lo demás allá, creo que tampoco. Nada está funcionando. Entonces llega el momento en el que la persona dice, pare, ¿qué estoy haciendo? Entonces, la finitud, el sentido y la sabiduría son tres grandes temas filosóficos que tienen que ver con la escatología. Hablemos desde el punto de vista de la ciencia. ¿Cómo se relaciona la ciencia con la escatología? Hay varios puentes. Vamos a mencionar 4 puentes entre la ciencia y la escatología. Y espero que usted lo disfrute como he tenido ocasión de disfrutarlo yo preparando esta reflexión. El primer puente tiene que tener con el universo mismo. Desde el momento en el que se descubrió que las galaxias se estaban separando unas de otras, surgió de modo natural la pregunta de cómo eran las cosas antes. Así llegamos a la teoría del Big Bang. Hoy sabemos que aproximadamente hace 13.700 millones de años, puede ser 13.800, hace 13.800 millones de años empezó el universo que nosotros conocemos. Esto ha tenido un proceso de expansión, un proceso de apartamiento de las distintas galaxias. Entonces, uno de los problemas científicos que ha sido resuelto en mi propio tiempo, en mi propia época, en mi propia vida, es el siguiente. ¿Y qué va a pasar después? Es decir, ¿las galaxias se van a seguir expandiendo para siempre? ¿O va a llegar un momento en el que por fuerza de gravedad, después de haberse expandido bastante, vuelven y se devuelven? Obviamente eso tardará otros miles de millones de años. Y entonces, después de haber tenido el Big Bang, entonces vendrá lo que llaman el Big Crunch. Es decir, otra vez se devuelve todo y todo colapsa. Ese puede ser un final del universo. Otro final del universo puede ser que cada vez se alejan, pero se alejan perdiendo velocidad. Entonces viene la pregunta de, ¿qué va a suceder con el universo? Esa es una pregunta científica. La respuesta científica actual, bastante firme, bastante segura, es la siguiente. No hay suficiente materia en el universo para detener el proceso acelerado de apartamiento de las galaxias. Eso quiere decir que ya sabemos cómo va a acabar el universo, desde el punto de vista físico. ¿Cómo va a acabar? Las galaxias se están apartando, no solo se están apartando, sino que se están apartando de una manera acelerada. Como las galaxias se están apartando de una manera acelerada, eso quiere decir que llegará un momento en el que ni siquiera serán visibles las unas de las otras. Si hubiera seres humanos y si hubiera planeta Tierra de aquí a unos cuantos miles de millones de años, nosotros seríamos incapaces de ver ninguna otra galaxia. La única galaxia que nosotros veríamos sería la nuestra propia, la Vía Láctea. Todas las demás galaxias desaparecerán del horizonte de visibilidad porque la luz de esas galaxias ya nunca podrá alcanzarnos a nosotros. De manera que, nosotros, los seres humanos que podrían existir en esa época. ¿Eso qué implica? Eso implica que si hubiera seres humanos, no sé cuál es la cifra, dentro de 10.000 millones de años o algo parecido, ellos, los que nacieran en esa época, jamás podrían observar otras galaxias. Para ellos el universo sería completamente oscuro y negro y solo verían la Vía Láctea. Pero luego viene otro problema. Resulta que la Vía Láctea tampoco es eterna. Resulta que cada una de las galaxias, por ejemplo la nuestra, la Vía Láctea, tiene un combustible que se llama la fusión nuclear. Ese es el combustible de las estrellas. Las estrellas tienen luz, irradian energía por un proceso físico bien entendido que se llama fusión nuclear. Se llama fusión porque lo que hace es
unir núcleos de hidrógeno para producir helio y después para producir otras materias, otros elementos químicos, hasta llegar típicamente al hierro. Bueno, pero ¿y qué pasa después de que todos esos procesos que implican varias vidas de las estrellas, qué pasa después de que esos procesos se han cumplido? Pues finalmente lo único que quedan son restos fríos, oscuros y agujeros negros. Es lo único que queda. Eso quiere decir que todas las galaxias están llamadas a apagarse. Apagarse quiere decir que irradiarán su última luz, irradiarán su último combustible, quemarán su último combustible de fusión nuclear obviamente. ¿Y qué espera entonces el universo? Pues recuento que el panorama es terrible, porque el universo ¿en qué va a consistir de aquí a no sé cuántos miles de millones de años? Pues va a consistir en una serie de galaxias que están tan apartadas que ninguna puede ver a la otra. Y luego cada una de esas galaxias se va a ir apagando y enfriando y solo quedarán agujeros negros y materia que probablemente gire alrededor de esos agujeros. No será succionada por esos agujeros por la distancia a la que se encuentra, pero materia que no irradia ninguna luz. Es decir, la frialdad más espantosa, cercana al cero absoluto, y la oscuridad más profunda en el aislamiento más dramático. Ese es el fin del universo. Bueno, cuando uno piensa en eso, pues realmente se siente algo extraño, porque eso es lo que dice la ciencia sobre el universo. Y por supuesto que eso interesa a nosotros como estudiantes de teología. Eso es lo que le va a suceder al universo. Ese es un puente. ¿Qué tiene que decir la escatología en cuanto parte de la teología frente a ese descubrimiento científico? Otro puente que hay entre la ciencia y la escatología es lo que tiene que ver con la vida humana. ¿Hasta dónde se puede prolongar la vida humana? Sobre esto hay distintas discusiones. La teoría que yo encuentro prevalente actualmente es que el ser humano, por decirlo de algún modo, está programado genéticamente para no durar mucho más de 120 años. No hay manera de durar más de 120 años. Hay una serie de procesos que se van cumpliendo en la multiplicación de las células. La realidad es que cada vez que sus células se multiplican, dentro de los procesos de mitosis, cada vez que las células se multiplican, hay una imperfección en las puntas de los cromosomas, en las puntas de los genes. Esas imperfecciones no quitan funcionalidad, pero sí quitan capacidad de reproducción. Eso significa que la capacidad de renovación de las células va disminuyendo. Esta es una de las razones por las que nos damos cuenta que en los niños pequeños las enfermedades avanzan muy rápidamente, pero si la persona se sana, si el niño, si la niña se sana, también se cura muy rápidamente. Resulta que el reemplazo celular es muy rápido en un organismo que además es comparativamente pequeño. En cambio, a medida que nosotros vamos avanzando, el reemplazo celular y la recuperación de la funcionalidad se van perdiendo, y parece que ese proceso, ese reloj, no tiene manera de devolverse, porque además es algo que acontece en todas nuestras células. Eso quiere decir que la ciencia conecta con la escatología en la medida en que parece que nosotros tenemos, cada uno de nosotros tiene una especie de temporizador. Es decir, que aquellas esferitas que decíamos son reales, tenemos una especie de temporizador. Por cierto, 120 años, pues equivale como a 40,000 fichas, un poquito más, tal vez unas 45,000 fichas o algo así parecido. Ese es el número de días que usted tiene. Usted no va a tener más días que esos. Si le gusta redondear cifras y ser muy generoso, diga que usted tiene 50,000 días. Eso es lo máximo, y eso es vivir más de 120 años. 50,000 días, pero esos se van acabando. Entonces, la ciencia nos muestra como seres programados para la muerte. Tercero, ¿qué otro puente encontramos entre la ciencia y la escatología? Bueno, hay gente que está trabajando en temas muy avanzados de inteligencia artificial. Hay gente que intenta replicar las respuestas neuronales y el comportamiento de nuestro cerebro, intentan replicarlo en otras estructuras. Entonces,
Hay, por ejemplo, en Suiza un proyecto para replicar completamente un cerebro. Vamos a replicar el cerebro, es decir, la mejor manera de estudiar el cerebro es hacer al cerebro. Esa es la idea que ellos tienen. Es un proyecto descabellado. Y es un proyecto descabellado porque una neurona típica se conecta con miles y a veces con decenas de miles de otras neuronas. La complejidad que supone este nivel de conexión es algo imposible de replicar actualmente. Pero en todo caso, hay personas que consideran que el software de la mente humana se puede replicar en un hardware distinto. Esa es la metáfora, ¿no? El hardware es tu cerebro, tu hardware actual es tu cerebro, pero ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos utilizar otro hardware que fuera más durable? Ya que sabemos que las células del cuerpo humano tienen esos defectos de duración, tienen apenas garantía de 120 años, no nos sirve esa garantía, entonces queremos encontrar un hardware distinto. Y entonces se habla de bajar el cerebro, bajar la mente, no el cerebro, sino bajar la mente, así como usted baja canciones de la nube, ¿no? Usted en internet, usted baja canciones, usted baja archivos. Este archivo que estamos grabando va a quedar en la nube y luego usted baja este archivo. Usted lo baja a un dispositivo. Evidentemente usted puede utilizar un dispositivo que tenga un sistema operacional tipo iOS, que es lo propio de Apple, o usted puede bajarlo a un dispositivo que tenga sistema operacional de Windows, o puede bajarlo a un dispositivo que tenga sistema operacional de Android. Entonces hay gente que está trabajando en esto, está trabajando en cómo bajar el cerebro humano, cómo encontrarle otro hardware al cerebro humano, de manera que la mente suya, que durante un tiempo estuvo funcionando dentro de su cabeza, pasaría a vivir en otra cosa. Es decir, usted tendría una especie de inmortalidad, pero esa inmortalidad, ¿en qué consistiría? Esa inmortalidad sería una inmortalidad en sílice. Es decir, ya usted no sobreviviría en células como las que usted conoce de toda la vida, porque las ha estudiado, sino que usted sobreviviría en una especie de disco duro. Este podría ser su cerebro. Entonces ahí tenemos a Oscar. Oscar está ahí. Y desde ahí Oscar sigue interactuando. Entonces, según esa teoría, que tiene una gran cantidad de dificultades técnicas y de problemas filosóficos arduos, según esa teoría usted podría seguir viviendo, es decir, su manera de pensar, su mente, podría seguir viviendo dentro de una especie de robot, dentro de una especie de computador, y dentro de esa especie de computador usted podría seguir chateando por los siglos de los siglos de los siglos. Usted podría seguir ahí vivo, lo cual yo no sé si sería soportable o insoportable, pero en todo caso usted estaría ahí vivo para siempre porque usted permanecería ahí. Entonces, claro, todos los científicos que están detrás de esto son ateos, todos ellos desconocen la posibilidad de la existencia del alma humana y cosas parecidas, a ellos no les interesa eso. Pero sí creen que se puede lograr un tipo de inmortalidad. Se llama una inmortalidad de sílice. Sílice es el material básico de todos los componentes electrónicos. Entonces usted tendrá una inmortalidad de sílice. Los que no quieran tener inmortalidad de sílice desaparecerán para siempre. Los que quieran inmortalidad de sílice tendrán que pagar sumas astronómicas para seguir viviendo dentro de discos duros. De manera que tendremos, dentro de esa ficción, nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de un salón tendremos una gran cantidad de personas que son sistemas de software que están ahí metidos y que pueden interactuar unos con otros. Esa es una posibilidad absolutamente exótica, pero lo que les quiero decir es que hay gente que está explorando esas vías. Por supuesto, eso tiene demasiadas críticas desde todo punto de vista, incluyendo el hecho de que ese no es el cerebro humano, pero hay gente que está trabajando en eso. Finalmente, dentro de los puentes entre ciencia y escatología, otro puente que hay es el tema de la conciencia. ¿Dónde radica la conciencia? ¿Qué hace que usted esté consciente? ¿Qué es lo propio
de su experiencia como ser humano. ¿Qué experiencia tiene usted como ser humano? Una experiencia que sea propiamente suya. Entonces ahí estamos en el borde entre la ciencia y la filosofía. ¿Qué es la conciencia? Este es uno de los problemas filosóficos y científicos más estudiados actualmente. Hay personas que consideran que la conciencia es algo así como una especie de loop, como una especie de circuito eléctrico que se repite sin cesar a un cierto ritmo dentro de nuestro cerebro, que esa es la conciencia. Y por supuesto la muerte supone la cancelación de ese circuito eléctrico que se repite sin cesar y que tiene un determinado ritmo. Entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es el morir? Estas preguntas se vuelven un poco más dramáticas cuando hay personas que empiezan a describir lo que les sucedió cuando estuvieron cerca de la muerte. Es lo que a veces se llama experiencias de vida después de la vida. La mayor parte de las personas describen una experiencia parecida a lo que voy a decir. La persona siente como si estuviera saliendo de su cuerpo, como si empezara un viaje, luego siente que hay una especie de túnel y que al final de ese túnel hay una luz. Con mucha frecuencia las personas describen que al final de ese túnel se encuentran con seres queridos o se encuentran con figuras propias de su propia religión, figuras que son propias de su religión. Entonces los católicos aseguran, por ejemplo, encontrarse con Cristo o con la Virgen. Los protestantes dicen encontrarse con Jesús. Los hindúes dicen encontrarse con Krishna o con Brahma o con qué sé yo, alguna de esas deidades. Y tienen una sensación de una felicidad indescriptible, algo que hace que la persona sienta que ha llegado a casa, que ese es su verdadero lugar, que realmente pertenece ahí, que todo lo demás palidece frente a esa realidad. Estas experiencias han sido estudiadas desde el punto de vista de la ciencia. Por supuesto, los científicos, tengo que decir por supuesto, dada la realidad sociológica de la ciencia hoy, los científicos son tremendamente escépticos de estas cosas, tremendamente escépticos, ellos no creen en esto. Y entonces ellos atribuyen, esas experiencias las atribuyen ¿a qué? A problemas de oxigenación en el cerebro. A medida que usted baja la oxigenación del cerebro, usted empieza a tener todo tipo de experiencias que coinciden más o menos con lo que ahí se describe. Es decir, sensaciones de volar, de viajar, de túnel, luz, todas esas experiencias pueden ser descritas como alucinaciones propias de una baja oxigenación, lo cual es una de las características de la muerte. Porque si hay algo que está claro es que cuando llega la muerte hay una baja oxigenación. Si no por otra razón, pues por el hecho de que el flujo sanguíneo disminuye o se detiene. Y si se detiene el flujo sanguíneo, eso quiere decir que ya no le llega oxígeno al cerebro. Y un cerebro sin oxígeno es un cerebro que puede crear muchas cosas. Esa es una de las razones por las que yo personalmente, como creyente que soy, bendito Dios, y como sacerdote, yo jamás utilizo como argumento esas experiencias. Y les recomiendo a ustedes que no las utilicen. Me parece que es muy fácil hacer el ridículo con esa clase de argumentos, porque es muy difícil rebatir el hecho de que la falta de oxigenación produce eso. Pero de todas maneras, ahí hay un tema científico serio que es el tema de la conciencia. ¿Qué sucede con la conciencia ahí? ¿Qué sucede con esa persona? De hecho, ¿qué es la muerte desde el punto de vista científico? Esa es una gran pregunta y es una pregunta muy difícil de responder. ¿Qué es la muerte? ¿En qué consiste realmente la muerte? ¿Puede detenerse completamente el corazón, por ejemplo, por 15 minutos, 20 minutos, y la persona rescatarse, ser rescatada, pues? Pues sí. Resulta que en condiciones de bajísima temperatura se puede producir una especie de, ¿cómo llamaríamos eso? Suspensión vital. Entonces se han encontrado casos de personas que cayeron accidentalmente, cayeron en arroyos
muy, muy fríos. La persona oficialmente quedó ahogada, pero la temperatura era bajísima. Y la persona estuvo sometida a esa temperatura sin flujo sanguíneo, sin movimiento cardíaco, sin pulso alguno, con temperaturas, estamos hablando de cuerpos humanos a 15 grados, cuando lo normal pues obviamente es 37. Seres humanos a 15 grados. Si tú tienes un ser humano a 15 grados en flujo sanguíneo, tú dirías está muerto. No tiene pulso, no tiene movimiento cardíaco. Y sin embargo hay personas que han salido de eso. Y el mismo frío ha hecho que se preserven de un modo muy completo las funciones mentales, de modo que ha habido personas que han sobrevivido a eso. O sea, ¿qué es la muerte? ¿Qué es realmente la muerte? Esto inmediatamente conecta con problemas éticos muy complejos. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular? Pues hay distintos tipos de accidentes cerebrovasculares. ¿Qué pasa si el accidente hace que podamos certificar que su cerebro está muerto? Pero es que aquí viene otro problema científico, y es que el cerebro no es un cerebro. Cada uno de nosotros tiene por lo menos 3 cerebros. 3 cerebros que están como uno dentro de otro. La estructura del cerebro humano se puede describir bien hablando de 3 cerebros. El cerebro más profundo es lo que se suele llamar el cerebro reptil. El cerebro más externo es el que tiene abundante masa gris y sobre todo tiene el famoso lóbulo prefrontal, que es el que utilizamos para el razonamiento. Pero entre esos 2 cerebros también hay otra cantidad de funciones que aparecen más en unos animales que en otros. O sea que nosotros tenemos prácticamente 3 cerebros. Entonces, ¿qué es muerte cerebral? ¿Cuándo hay muerte cerebral? Cuando desaparece completamente la capa más externa y ya sabemos que la persona no podrá hablar, no podrá ver, no podrá pensar, pero esa persona puede respirar perfectamente. Usualmente, en el tiempo actual, se suele llamar muerte cerebral a la desaparición de toda función cerebral, incluyendo las funciones más íntimas del cerebro, llamado el cerebro reptil. El cerebro reptil, que es la capa más profunda del cerebro humano, controla ciertas funciones, como por ejemplo la respiración. Resulta que el corazón humano tiene su propio circuito. El corazón humano tiene la manera de estimular a sí mismo su propio ritmo. Podríamos decir que el corazón humano tiene su propio marcapasos, pero los pulmones no. Eso quiere decir que la respiración siempre está gobernada por el cerebro. Es decir, tiene que haber una orden del cerebro, de ese cerebro que se llama con ese nombre horrible, cerebro reptil. De su cerebro reptil surge una orden para decirle a usted, respire. Cuando una persona pierde ese reflejo de la respiración completamente y tiene que ser sostenido por una máquina, ahí se habla de muerte cerebral. Pero también ahí tenemos un problema. Y es que resulta que una persona que esté con esa muerte cerebral, que ni siquiera tiene impulso de respiración, es una persona que puede sobrevivir en ese estado años. Es un coma vegetativo profundo con muerte cerebral completa. Y la persona puede durar años ahí. ¿Esa persona está viva o no está viva? Esos son problemas éticos y científicos muy complicados. Se presentó un caso, lo que van a oír en un minuto es algo absolutamente detestable y repugnante, pero tengo que contarlo porque es propio de esta materia. Resulta que se dio el caso de una mujer que estaba en esa condición de un coma profundo, irreversible, no sé si había muerte cerebral completa, pero sí estaba en ese tipo de estado vegetativo hacía muchísimos años. Resulta que alguien violó a esa mujer, estando así. Y la mujer quedó embarazada. Y el niño creció. Y resulta que la mujer dio a luz. Entonces, si usted define a la persona como muerta, usted tiene un problema porque tenemos ahí a un cadáver que acaba de dar a luz.
Y hasta donde yo entiendo, dio a luz a un niño perfectamente sano. Luego le hicieron pruebas de ADN al niño para descubrir obviamente quién fue el violador absolutamente inescrupuloso. Y entonces hay una persona que está siendo procesada por ese horrible crimen de haber violado a una persona que está en coma. Ahí está usted, ahí tiene usted. Entonces, supuestamente, dentro de ciertos estándares, esa mujer estaba muerta. Pero fíjate que, pues evidentemente fue violada varias veces, y esa mujer muerta resulta que fue capaz de dar a luz, de quedar embarazada y dar a luz. Ese es el tipo de preguntas, ese es el tipo de problemas que conectan la muerte, es el tipo de temas que conectan la muerte desde el punto de vista científico con la escatología y también con la moral. Ahí entran temas muy delicados. Por ejemplo, este otro, le voy a plantear uno que es muy difícil, muy difícil. Realmente es escalofriante. Cuando una persona se encuentra en esa condición, supóngase una muerte cerebral absoluta y completa, está siendo sostenido únicamente por lo que llaman un pulmotor, esa máquina que mantiene la respiración ahí funcionando. ¿Sabe una cosa? Ese es el mejor estado para sacarle los órganos a una persona. Después de ese estado, lo segundo mejor es acabándose de morir. Pero entonces, ¿usted qué opina de que esté esta persona en esa circunstancia de muerte cerebral absoluta y completa, lo cual significa que jurídicamente ya murió, y que le digan, bueno, entonces ahora vamos a empezar a sacarle las córneas, a sacarle el hígado, a sacarle todo esto, ¿no? Y ya después de que se ha sacado todo lo que es aprovechable, entonces ahora sí desconéctenlo y ahora sí ya termina. Hombre, hay algo escalofriante en eso. Hay algo que le hace a uno, no sé qué decir. Es algo difícil. Y esas situaciones pasan. Esas situaciones pasan. Ahora hay una ley que exigen que todos los cuerpos, que todos los seres humanos están obligados a donar sus órganos cuando mueren. ¿Qué más? Entonces, pero cuando mueren, el problema está en cómo definimos la muerte. Con muerte cerebral médicamente es muerte. Entonces eso quiere decir que si le sucede eso a una hija suya, le sucede eso a su hermano, entonces eso quiere decir que lo tienen allá, usted se despide de él y entran los médicos a sacar lo que puedan. Es escalofriante, tenemos que reconocer que es escalofriante el asunto. Bueno, esa clase de temas conectan la muerte, la ciencia y la escatología. Podríamos hablar también de la tecnología, pero yo creo que está más o menos incluido en lo que hemos dicho de la ciencia. Solo digamos una última palabra sobre el tema de la historia. Es un dicho muy antiguo que la historia se repite. Eso lo ha dicho todo el mundo. La historia se repite. El tema es que no se repite exactamente en la misma escala. Por ejemplo, ha habido guerras toda la vida. Toda la vida ha habido guerras. Uno sabe que eso existe. Hay guerras. Pero las guerras van cambiando de nivel. De manera que, como ya lo plantea la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, hay un momento en el que nos preguntamos cuál sería la escala de una guerra hoy. Si la historia nos enseña algo es que el ser humano sigue siendo ambicioso, codicioso, prepotente, vengativo, cruel en muchos sentidos. Si la historia nos enseña algo, nos enseña que las guerras acompañan todo el curso de la humanidad. Pero si la historia nos enseña algo también es que el nivel de agresividad de las guerras va creciendo. La semana pasada, los Estados Unidos se retiraron de un tratado nuclear, un acuerdo de armas nucleares con Rusia. Ese acuerdo, entre otras cosas, suponía
el dar un cierto permiso de inspección al otro país con respecto a los programas nucleares que tuviera este país. De manera que Estados Unidos le daba permiso a Rusia a tener acceso al conocimiento del desarrollo de ciertas armas y otro tanto hacia Rusia. Es una manera de frenar la carrera armamentista. Pero Estados Unidos se retiró. En esta última semana se retiró. Como era obvio, Rusia hizo lo propio. Al día siguiente Rusia se retiró. Eso quiere decir que oficialmente, en este momento, los Estados Unidos de América, sin ninguna constricción de tipo internacional o de ningún acuerdo, pueden desarrollar nuevamente armas nucleares de cualquier nivel de violencia, de cualquier nivel de destrucción. Y Rusia lo mismo. Todos sabemos que esas son las dos grandes potencias nucleares, aunque hay otros que también tienen armas nucleares. Es inimaginable lo que sucedería en una guerra de esa naturaleza. Es inimaginable. Se habla de escudos antimisiles, pero también se habla de misiles supersónicos. Desde hace por lo menos 6 meses vengo siguiendo noticias sobre el desarrollo de nuevas armas en Rusia. Y la apuesta que ellos están haciendo ahora son los misiles supersónicos, los cuales, hasta donde tenemos conocimiento, porque obviamente nosotros somos ignorantes de muchas cosas, pero hasta donde tenemos conocimiento, los misiles supersónicos son imposibles de ser detenidos. Eso quiere decir, ¿por qué? Porque un misil supersónico de estos lo que hace es salir más allá de la estratosfera, avanzar por un espacio prácticamente vacío a una velocidad impresionante. Una velocidad impresionante quiere decir 3.000, 4.000 kilómetros por hora. Y a esa velocidad impresionante luego hundirse en la atmósfera para caer sobre el objetivo militar. Dios nos libre, eso puede significar San Francisco, Nueva York, Houston, alguna ciudad de esas. Y no hay manera de detener eso. La única respuesta posible es ahora nosotros también les mandamos a ustedes. La lluvia radiactiva que se produciría en todo el planeta, el efecto que esto tiene es imposible simplemente de dimensionar. Eso, en cualquier escenario de esos habría sobrevivientes. Ustedes no crean que hemos llegado a un punto en el que las armas nucleares van a hacer que la Tierra se parta por la mitad o cosas parecidas. No hay, ni va a haber nunca armamento nuclear para producir ese efecto, pero sí para hacer desaparecer la especie humana. En las actuales circunstancias no es posible acabar con la especie humana, no es posible. Pero sí es posible acabar con mucho más del 90, 95, según la persona que uno consulte, 90, 95, 98% de la especie humana. Es decir, que en un escenario de esa naturaleza, el mundo quedaría tan absolutamente contaminado que las personas que sobrevivieran tendrían que sobrevivir en búnkers bajo tierra durante años. El tema está en que esos búnkers ya existen. Eso no es ciencia ficción, eso ya existe. Entonces hay montañas en Estados Unidos, hay refugios en Inglaterra, hay refugios en otros lugares, en Rusia también hay refugios de esos. O sea que ¿quiénes desapareceríamos? Nosotros los que no tenemos platica para el búnker. Nosotros desapareceríamos. No hay manera de sobrevivir. Además es una muerte absolutamente horrible porque es muerte por radiación. No se muere por una explosión, se muere por radiación. Eso significa la extinción del 98-99% de la especie humana. Bueno, pero hagamos cuentas. Se supone que hay 7.000 millones de personas. Si usted saca el 1% de 7.000 millones, pues eso todavía le da 7 millones. 7 millones de personas, ese es el 1% de la humanidad. Pero la gente que cabe en los búnkers no es toda esa. Entonces ya hay personas que se han puesto a calcular cuántos seres humanos se necesitan para que el genoma humano no se pierda. Los cálculos indican que una población de 140 personas o más es capaz de hacer resucitar la especie humana. O sea que la gente que cabe en un búnker es perfectamente capaz de hacer sobrevivir la especie humana, pues obviamente si quedan hombres y mujeres y si se reproducen entre ellos. Pero en cuanto a nosotros, es muy difícil y según ese escenario muchos no alcanzarían a graduarse. Entonces,
La historia es una cosa muy cruel. La historia es una cosa muy cruel porque la historia nos conduce a esos análisis. La historia nos conduce, parece inevitable. Muchos de los científicos que hablan del futuro de la humanidad dicen, no, el problema no es un asteroide que caiga, el problema no es una peste que surja, el problema no es ese, el problema somos nosotros mismos. Y la idea prevalente hoy es que la especie humana no tiene la sabiduría suficiente para sobrevivir. Es decir, que tarde o temprano, la arrogancia, la venganza, el egoísmo, la codicia, llevarán a algo parecido a una tremenda extinción. Bueno, yo no sé si ustedes quieran seguir en este curso realmente, después de todas estas noticias que hemos dado, pero frente a estas noticias de ciencia, de tecnología, de filosofía, de historia, ¿nosotros tenemos también una palabra? Sí. Esa palabra es la que se estudia en este curso. ¿Qué tenemos nosotros para decir al respecto? ¿Qué tenemos nosotros para asegurar? La clave, y con eso terminamos estas reflexiones, la clave es muy sencilla. La única clave que necesitamos aquí es, después de la muerte, tiene que haber algo. Si no hay nada después de la muerte, la mayor parte de estas preguntas solamente terminan en una especie de callejón sin salida, y lo único que queda es lo que ya dijo San Pablo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es lo único que queda. Disfrutar el momento presente. Carpe diem, gózatela, porque esto se acaba. Pero entonces viene la pregunta: ¿y hablar de algo después de la muerte es simplemente un contentillo mental que nos damos para tratar de hacer soportable la vida humana? Esas preguntas tenemos que abordar a partir de nuestra próxima semana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.